Yo lo que siento es que hay dos abogados que quieren sacar ventaja. Una vez más de regreso aquí en Radio Labio, provocativa e inteligente. Francisco Maldonado con el señor Juan Andrés de Jacet. No se olvide que Radio Labio se dedica a mantener informada a la mujer sobre autoayuda, política, finanzas, tecnología, temas para la familia e información que ayude a la mujer hispana a lograr igualdad en los Estados Unidos. Y de paso, pues invitamos a los hombres curiosos que escuchen también estos programas porque, pues la verdad es, tratamos de dar información que es importante y que es no solamente importante que tengamos como latinos, como ciudadanos americanos, como ciudadanos del mundo, pero también que nos pueda ayudar de cierta manera. Juan Andrés, fíjese que hay un caso ahorita en la Suprema Corte del Estado de Utah, aquí en Estados Unidos. Y bueno, Utah muchas veces tiende a aparecer en las noticias porque en ese estado específicamente es donde nacieron los mormones, ¿no? Ahí es la base de la iglesia mormona, ¿no? Es la iglesia de los santos de los 7 días o algo así. Bueno, en esta ocasión no es esa iglesia la que está en problemas. En esta ocasión es una iglesia o es la iglesia de los Jehovah's Witnesses o de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, de antemano le digo que no están basados en Utah como los mormones. Los testigos de Jehová están basados en Nueva York. Allí en Nueva York tiene un edificio muy grande, yo lo he visto, nunca he entrado, pero yo he visto el edificio, le llaman The Watchtower o la torre vigilante o la torre que vigila. Bueno, regresando a este caso. Juan Andrés, resulta de que en el 2007, este caso va hasta allá atrás, porque para cuando ya llegan a una corte suprema de un estado o del país, toma muchos años y ya ha pasado por un número de cortes y es como que en este caso es la Suprema Corte de Utah, pero si no llegan a una resolución que las dos partes están de acuerdo, estoy seguro que se va a elevar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Pero regresemos al presente. No sequemos la ropa de hoy con el sol de mañana. Bueno, resulta de que en el 2007, una jovencita de 14 años fue violada por un hombre. Bueno, es un joven, pero oye, son 4 años de diferencia y 18 años aquí eres adulto y tienes que enfrentar la ley como es, ¿no? Por este hombre o por este joven de 18 años de edad que pertenece a la iglesia de los Jehovah's Witnesses, de los testigos de Jehová. La niña tenía 14 años, la asaltó este hombre, la violó y cuando llevaron el caso, porque muchas de esas iglesias se manejan como una comunidad, ¿no? O sea, el gobierno local, o sea, de la ciudad o del pueblo, el gobierno estatal y el gobierno federal, es como algo más. Yo tengo entendido que los testigos de Jehová ni siquiera votan. Eso es mi entendimiento. Si me equivoco, porque a veces me equivoco, digo, soy casi perfecto, pero más perfectas mis vaquitas. Cuando me equivoco, corríjame aquí abajo, dígame por qué me equivoqué. No me molesta. Bueno, el caso es que, como viven en esta comunidad de testigos de Jehová, le llevaron el caso a lo que le llaman ellos elders, o lo que le llaman ellos los ancianos de la iglesia. ¿Y qué cree que hicieron estos desgraciados? Digo, perdón por lo desgraciados, les quiero decir más feo, pero no puedo, obviamente. ¿Qué cree que le hicieron a esta muchacha cuando llevó el caso, Juan Andrés? No sé si leyó la nota. Bueno, si andan buscando evidencia, me imagino que sería traer ropa, traer
alguien que vio la situación, algo que se escuchó. Digo, los elders son los líderes, o serían como la Iglesia Católica decir el comité de obispos o cardenales, ¿no? Del área. Entonces, lo mismo hace la Iglesia Católica. Cuando pasa algo con un cura, los cardenales tienen que asesorar si es cierto o no es cierto, porque ellos son los jueces y los dioses de la Iglesia. Entonces ellos van a pedir evidencia, y en la evidencia, pues como yo trabajé en la diócesis, yo sé el proceso, y el proceso es que ellos tienen que sentarse a hablar con personas, a investigar, y como tienen abogados, porque están bien protegidos, los abogados van y buscan lo que cualquier abogado busca, porque uno se imagina que son ellos los que salen a la calle a investigar o los que andan pidiendo esas cosas, pero no, son los abogados que representan la iglesia, que le están diciendo a ellos que digan y pidan estas cosas para poder determinar la culpabilidad o no. Me imagino que es algo difícil. Lo que estoy medio confuso, porque si el chavo tenía 18 y ella tenía 14, ¿es esto un caso de statutory rape? Statutory rape en los Estados Unidos es que aunque la joven lo hizo con consentimiento, él, porque era mayor de edad, no tiene el derecho de aceptarla. Él debe de rechazarla, aunque ella se ofreció, aunque ella le dio permiso. La ley dice que él debe de rechazarla, porque él nada más puede tener sexo con alguien de 18 años o más, o que es considerado adulto. Entonces, cuando pasa entre jóvenes, depende del tiempo. Si él está más pegado a los 19 o 20, va a tener un problema muy grande. Si él apenas acababa de cumplir los 18, es statutory rape, y ya entonces puede decir que la jovencita posiblemente dio permiso, pero la ley lo considera violación, porque él tenía 18 años de edad. Yo necesitaría más información, pero eso no es lo que me estás preguntando. Me estás preguntando qué es lo que yo me imagino. Me imagino que los abogados le pidieron evidencia y trajeron algo que lo único que han de haber tenido para defenderse. Pues mire, de acuerdo con la información que la jovencita dio, que para mí es una niña, ¿no? De 14 años es una niña. Para mí la información que dio la niña fue que este hombre de 18 años, que también es un miembro de la iglesia, de la misma iglesia de los Testigos de Jehová, la violó un número de veces. Hablamos del 2007. ¿Y qué tienen todos los, qué tenemos todos, traemos todos hoy en día en nuestras bolsas o tenemos a la mano? Teléfonos. O sea que esto no fue un caso de que una vez la violó y se acabó. Ella dice que él la violó un número de veces, más de una vez. En una de esas, ella hizo una grabación. Entonces, así como dice usted, cuando empezó la investigación, ella dijo, pues yo tengo una grabación para que vean cómo se desarrolló la cosa y el asalto, y entregó esa grabación a los líderes de la iglesia. Entonces, estos líderes de la iglesia lo que hicieron es que escucharon la grabación y trajeron a la niña, ya de 15 años, se tardó un año desde la violación hasta que pasó esto. Ya de 15 años la traen a la iglesia y le dicen, y la ponen a escuchar la grabación de la violación una y otra vez por 4 horas. Por 4 horas. Pero la grabación era de ella originalmente, eso ella ya lo había escuchado. La había escuchado y esa fue su manera de protegerse, de decir, porque esto es lo que va a pasar, ¿no? Sí. O sea, yo voy a llevar la evidencia de que este hombre me está violando. Este hombre abusó de mí. Sí. Exacto. Entonces, ella entrega la evidencia y en lugar de que los líderes de la iglesia digan, oh, pues sí, vamos a ver qué. Y yo, a mí se me hace una tontería que una iglesia, o sea, yo estoy de acuerdo en que cada quien tiene que practicar su religión como la practique, como la quiera, como la desee, pero cuando ya se trata de niños, cuando ya se trata de abuso, eso no se puede quedar en la iglesia.
por muy líder que sea y por más que sea el Papa, eso tiene que salir de la iglesia. Sí, completamente de acuerdo, pero este chavo de 18 años era un líder de la iglesia, lo dudo. A los 18 años no lo era. No era líder. Él era, sí, él era parte de la congregación, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema aquí es que ¿por qué entonces no es un caso civil o un caso criminal con la policía? ¿Qué tiene que ver con la iglesia si él como parte de la congregación la violó? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la iglesia con la iglesia? ¿Le dio permiso al chavo o dijo usa la sala de nosotros para algo? Está raro aquí. Lo que me estás explicando no tiene sentido. Bueno, la iglesia lo que realmente trató de hacer es proteger a la iglesia. Pues sí. Protegiendo al abusador. O sea, con la grabación, lo que hicieron es que pusieron a esta niña ya de 15 años en un cuarto y la hicieron que escuchara esa misma grabación una y otra vez y forzándola a que ella aceptara que ese acto había sido consensual, que ella había aceptado que eso era, que ella estaba de acuerdo. Y no solamente eso, porque dentro de esa iglesia de los Testigos de Jehová, tener sexo fuera del matrimonio es un pecado. Entonces, el punto que yo estoy haciendo y por lo que a mí me molesta tanto, independientemente del caso de statutory rape que pueda ser de la violación a la niña, es cómo manejaron los líderes de la iglesia de los Testigos de Jehová el caso dentro de sus filas. Okay. Entonces, ella está demandando a la iglesia porque la torturaron. Porque para mí es una tortura. Okay. Forzándola por 4 horas a escuchar la misma grabación. Ya entiendo por dónde va esto, ya entiendo. Ok, allá hay abogados metidos defendiéndola a ella, metiéndoles ideas en la cabeza. Mira, muchas veces los niños llegan y cuando tienen 14, 16, 17, 18 años, a los 18 años hay chavos graduándose de la prepa a los 19, 20 años. Todavía son chavalos. ¿No? Legalmente son hombres, pero son chavalos, ¿no? Empezaron la escuela tarde o no son muy listos y los reprobaron 1 o 2 veces y se van graduando. Y uno se gradúa a los 16, 17. Entre los 16 y los 19, más o menos, graduándose de la prepa es normal. Y una chava de 14, me imagino que está como en el grado 10. En el 10º grado. No, es 9, 8 o 9. O 9, el 9º grado, entrando. Y si se conocieron durante los años de la prepa, se entiende. Lo que pasa es cuando pasan estas cosas, los papás se dan de cuenta y empiezan a frustrarse. A mí me molestaría muchísimo que mi hija tuviera sexo a los 13 o 14 años de edad. Me preocuparía porque ella no está, en mi opinión, emocionalmente desarrollada para entender la responsabilidad que va con eso y la razón por qué lo está haciendo, por si acaso hay consecuencias. Yo estuviera muy preocupado. Pero aquí hay mucho que averiguar. Número 1, ¿por qué la demanda contra la iglesia si esto pasó entre 2 personas de la congregación? Y si pasó en la escuela, ¿qué tiene que ver con la coincidencia que los 2 eran de la misma religión? Falta mucha más información. Que ella lo grabó ¿por qué? Normalmente eso no es normal. Tú no andas grabando situaciones así. Y cuando pasó, ¿por qué no fue a la policía con esa información? Porque rape, tú puedes meterlo preso. Tú vas a la policía y le entregas a un policía. Ellos hacen copia de esa grabación, se montan en el carro, arrestan a la persona inmediatamente y esa misma noche lo encarcelan hasta que haya un juicio. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué tiene que ver la iglesia y por qué la policía no está involucrada? ¿Y por qué no le entregó esa grabación a la policía? Lo anda entregando a la iglesia para que la iglesia escuche lo que él hizo. Aquí hay abogados metidos haciendo un argüende y llevando la cosa porque ¿saben por qué? Porque ellos buscan
deep pockets, que le dicen aquí en los Estados Unidos, bolsas grandes, porque la bolsa grande trae mucho dinero. La iglesia va a traer más dinero, o si no es demanda, no hay demanda aquí. Sí, claro que hay demanda, ese es el Claro caso. que hay demanda, y la demanda es de dinero. Claro que No van a meter a los elders de la iglesia, a los elders de la iglesia presos porque no tiene nada que ver con la situación. Olga, pero yo como padre, si yo creo en esta iglesia y he crecido en esta iglesia y eso es pues es parte de mi vida, no es parte de mi familia, se puede decir. Y yo llevo este caso llega por cualquier regla que tengan los testigos de Jehová, llega en manos de los elders, de los ancianos, y ellos ponen a mi hija en un cuarto por 4 horas y le ponen la grabación una y otra vez, y confiesa y confiese. Se oye como una inquisición, Juan Andrés. O sea, independientemente de quién sea o cómo sea o cuáles abogados hayan, es una porquería lo que hacen estos hombres. Bueno, pero tú estás hablando, es un proceso legal que se usa aquí. Cuando hay una demanda, espérate un momentito, cuando hay una demanda civil, ¿ok? Tú para prepararte para la corte, tú traes el abogado y te sientas y la otra persona trae un abogado y se intercambian información. Eso es normal en 99.9 de los casos. Si pasó en ese proceso, es natural, porque esos procesos te pueden sacar toda información. Si es un caso, vamos a decir, que no tiene nada que ver, o que fue un caso de un negocio, que tú no le pagaste la factura a alguien, pero entra en ese proceso de descubrimiento. Discovery se le llama a ese proceso, antes de ir a corte. Están descubriendo los abogados la información. Ahí, aunque no tenga nada que ver, tú puedes averiguar si la persona que no pagó el bill le fue infiel a la esposa, si tuvo sexo con otras mujeres, si es un borracho. No tiene que ver nada con el caso, porque lo que están tratando de armar una imagen de qué clase de persona es. ¿Es una persona responsable o es irresponsable? Y lo van a hacer a través de la información que ellos adquieren. Y hasta mandan investigadores para hablar con vecinos. Es bastante complicado. Si lo que tú me estás explicando pasó en el paso de discovery, de descubrimiento, entonces es normal. Ahora, me estás preguntando, ¿yo quiero que mi hija pase por eso? No. ¿Yo quiero que mi hija se sienta violada por un muchacho de 18 años? No. Yo quiero que sufra, a mí me vale gorro la iglesia. Yo te estoy hablando de lo legal, lo que es permitido y no permitido en los Estados Unidos. Y que no se me hace nada raro de lo que me estás explicando y que falta mucha más información para llegar a una conclusión. Porque aquí puede haber padres que quieren lucrar, papás de la niña que quieren lucrar, ¿ok? Porque la demanda debería de ser contra el chavo, no contra la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia aquí? Bueno, la demanda es contra la iglesia por las acciones de la iglesia. Lo que ellos le hicieron a esta niña es a lo que... En Discovery. No, yo no sé si fue en Discovery, pero le voy a decir, independientemente de que sea Discovery o no Discovery, si usted tiene un pedazo de evidencia, usted va a agarrar esa evidencia y la va, you're going to log it in, la va a registrar y va a decir, esto es lo que encontramos un calcetín, encontramos DNA. Esa es una investigación. No. Discovery no funciona así. Well, Discovery es, cada quien tiene la investigación, cada quien tiene la evidencia y se dispone a la otra parte. Esa es Discovery. Y aparte, lo que tú estás explicando es cuando se hace una investigación de una felonía, de un crimen. Pues fue un crimen. Eso es lo que hace la policía. En un caso civil no existe eso. La policía no está involucrada y no hay investigadores. Son abogados independientes que andan investigando y averiguando. Es un proceso completamente diferente. Yo necesito, para poder llegar a una determinación y enojarme yo necesito más información. Porque es que falta mucho. Yo no quiero que se enoje, pero mire, le voy a decir lo que dijo la Corte Baja.
Vamos a hacer lo siguiente, mire. Olvídese olvídese de la violación, olvídese del proceso de la violación y lo que pasó. Vamos a enfocarnos a lo que es el caso. El caso es que esta niña, una mujer ya ahora, porque eso pasó en el 2007, ella está demandando a la iglesia porque ellos la torturaron mentalmente durante el proceso de la iglesia, tratar de descubrir qué pasó. Y por lo que la iglesia entró y la estuvo entrevistando fue por ese audio que ella misma proporcionó. En ese audio, o en base a ese audio, le volvieron a traumatizar a la niña, forzándola a escuchar la grabación una y otra vez por 4 horas y forzándola a que ella aceptara que lo que ella había sido era un pecado y que ella lo había sido consensualmente cuando ella fue la víctima de la violación. Ahora, ya se fue a corte y en el 2016 una corte baja del estado de Utah declaró que la iglesia estaba protegida porque habían ejecutado su derecho a la primera enmienda, que es su derecho a expresarse. Sí. En otras palabras, yo entiendo, quizá me equivoque, pero yo entiendo que ellos estaban haciendo lo mejor que podían y por eso le dijeron, no, ¿qué pasa? Es que tú hiciste un pecado y esto fue consensual. Ese es el punto de la demanda. El punto de la demanda no es la violación aquí. Aquí está parte de la demanda. Es la tortura mental. La tortura que le hicieron a la niña. Y que le dijeron que es un pecado. Exacto. Bueno, lo del pecado no va a llegar a ningún lugar porque ninguna corte va a opinar sobre eso. ¿Ok? Hay derechos religiosos aquí en este país muy protegidos. Y si ellos quieren decir que es un pecado y se acabó. Esa es su opinión. Y ahí es donde cae la primera enmienda, la libertad de expresión. Ellos tienen derecho de declarar que lo que hizo es un pecado, como tú tienes derecho de declarar lo que te da tu regalada gana de lo que te diga un vecino, ¿no? La primera corte tenía toda la razón. Ahora, tú sabes que yo defiendo a las mujeres a capa y espada. Yo verdaderamente, a mí en el 99.9 de los casos, si hay un hombre y una mujer, yo automáticamente escucho a la mujer más porque el hombre es más agresivo y en la mayoría de los casos ellos están causando los problemas. Pero lo que tú me has presentado se me hace curioso porque hay tantas cosas todavía por descubrir para entrar en tema fuertemente que yo no estoy diciendo que la muchacha no merece la atención que necesita y que debe de ganar el caso, ni estoy diciendo que la iglesia lo debe ganar. Lo que estoy diciendo es que yo no tengo suficiente información para llegar a una conclusión porque se me hace muy raro de la manera que me lo estás explicando. Aquí yo lo que siento es que hay 2 abogados que quieren sacar ventaja. Si no hay, y ya convencieron a los papás que aquí hay lana. Eso es lo que yo creo. No tiene nada que ver con la iglesia. Esto puede ser una corporación. Esto puede ser un individuo. El proceso que me estás explicando. Mira, yo con los negocios que he tenido, porque es imposible tener negocios aquí en los Estados Unidos y no estar en corte. Uh-huh. Yo no pasaba un año que yo no estaba en corte 2 a 3 veces por año. ¿Ok? O haciendo demandas o que las hacían contra mí. Uh-huh. Gané todos los casos. ¿Ok? No soy abogado, pero tengo bastante experiencia en ese ramo de un ciudadano con lógica, no porque he estudiado ley, ¿no? Sino suficiente para entender el proceso. El proceso está incompleto y me deja insatisfecho. Ojalá y gane el que merece. Me da mucha lástima que la niña esté pasando por esto. Me da tristeza que la iglesia se encuentre en esta situación y creo que hay gente detrás de la iglesia y detrás de la niña que han forzado esto a llegar a lo que es. Y lo digo por la diferencia en edad del joven.
si él acababa de cumplir los 18 años, Francisco, y ella tenía 14, fue una estupidez de su parte, pero mira, los jóvenes adolescentes hacen estupideces, se guían por la emoción. No, y desdichadamente la ley es la ley y se tiene que cumplir y no importa si se le debe de castigar, que se le castigue. No digo que no, pero también hay que entender que cuidado que esto no pasó con malicia, la maldad de un sacerdote de 60 años violando a un niño de 10 o 8. Esa es una cosa completamente diferente a lo que tú estás explicando. Toca la coincidencia que la iglesia está involucrada. Porque ¿qué está pasando aquí con el sacerdote? Él está usando el poder de la iglesia, la creencia de la religión del niño, el poder de que él representa a Dios y que el niño se entrega y obedece porque el poderoso lo está controlando a través de el poder que él tiene psicológicamente con el niño. Eso es desastroso. Un niño de 18 años no tiene ese conocimiento, no es un religioso, no ha estudiado religión, no convenció a la muchacha que se metiera en la religión, no tiene poder de ella como un sacerdote. Les aseguro que aquí pasó algo completamente diferente. Ahora, los dos son violaciones, los dos deben de pasar por la ley, los dos deben de ser investigados, pero no son casos similares. Bueno. En mi opinión. El problema está que la gente cree mucho en la religión y hay religiones que antes de ir a la policía sí, llevan el caso a los líderes de la religión. Correcto. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y eso pasó con la Iglesia Católica. Muchas de las gentes que violaron fueron con el cardenal y el cardenal lo tapó. Por eso es que están los cardenales en problemas. Y ese es el problema aquí. Eso es horrible. Ese es el problema aquí. Ese es el problema aquí. Quieren tapar. No quiere que pase Quieren decir... Tapar es cuando no permiten que vaya a corte y esconden la evidencia. Lo que pasó con la Iglesia Católica es que le dijeron, no se preocupe, nosotros vamos a rezar por usted. Agarraron la evidencia y la escondieron dentro de los archivos de la diócesis y nunca se publicó ni se dejó saber. ¿Qué más esconder? Es que esto... Ellos le están diciendo, no está escondido. Esto ya fue a corte. Bueno, y ahora ya está fuera, pero lo que trataron de hacer al meter a la niña por 4 horas y enseñarle la grabación una y otra vez, hasta que ella estuvo de acuerdo, que ella fue la que se equivocó, que ella fue la que pecó, ahí está el problema. El problema es que ellos trataron de cubrirlo, haciendo que la niña aceptara que ella fue la del problema y no fue la víctima. Eso es cubrirlo. Pero la diferencia aquí es que no fue alguien de la iglesia que la violó y ellos estaban protegiendo a esa persona como lo hizo la Iglesia Católica. Este es alguien de la congregación que tuvo algo que ver con la niña. Completamente separado de la iglesia y una coincidencia, me imagino, al menos que sea hijo de uno de los líderes. Falta información, es lo que te digo. No podemos llegar a una conclusión porque aquí falta mucha información para llegar. Pero si una corte menor ya llegó, que la iglesia tiene el derecho a su opinión, que el acto fue un pecado, y la niña, el abogado de la niña está usando eso como la defensa, por eso perdió el caso. No, la corte... Por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la libertad de expresión. La Corte Baja decidió que la iglesia estaba en lo correcto en torturar a la niña por 4 horas. Tú lo estás llamando tortura, pero claro, el juez no lo vio de esa manera. Yo te aseguro que en ese caso no se usó esa palabra tortura. Eso tú lo estás agregando porque es tu punto de vista y tú también tienes el derecho a la expresión. Tú tienes el derecho de lanzarte aquí en Radio Labio y decir esas palabrotas que acabas de usar, manchándole la reputación a los pobres testigos de Jehová cuando no tienes suficiente evidencia. Le vamos a dejar ahí, Juan Andrés, pero yo voy a seguir este caso porque a mí sí me preocupa que las iglesias tengan tanto poder sobre la gente y que los niños estén sufriendo a manos de violadores, independientemente de que traigan sotana o no, o Biblia o no, o lo que traigan. Correcto.
Yo de acuerdo. Con lo que acabas de decir, 100% de acuerdo contigo. Y que los líderes se metan y traten de detener el proceso legal que debió haber sido, y yo pienso que estamos también de acuerdo, que si había una alegación o una acusación de violación, se debió haber procedido como se debió haber procedido, y estos güeyes, líderes... Yo dudo que hicieron un tapado porque hubiera salido en la corte menor. Lo único que tú me dijiste es que salió de ahí, es que ellos tienen el derecho de decir que es un pecado por la libertad de expresión. Eso quiere decir que ellos no trataron de esconder nada, sino eso hubiera salido en la decisión. No, dice la corte baja dijo que bajo la primera enmienda la iglesia estaba protegida de la liability, de la expresión. Estaba protegida de la responsabilidad. De decir lo que dijo. Exacto. Que ellos pudieran pero no de esconder. Eso hubiera salido. Si ellos hubieran tratado de tapar la evidencia, primeramente no hubiera ido a corte, porque ¿qué pasa? Esto normalmente va con un district attorney, un abogado del distrito que tiene que decidir si va a corte. Entonces, si hay evidencia de que ellos escondieron algo, eso hubiera sido parte del caso. Mire, usted y yo no podemos estar en una corte porque nunca saldríamos de la corte. Lo único que le voy a decir. Yo no soy abogado, obviamente, pero le voy a decir de antemano que este caso me da mucho en qué pensar en cómo la gente entrega su vida y su alma a las religiones. Completamente de acuerdo. Con cualquier religión. Sí, con cualquiera. Con cualquier religión. Se entregan y dejan que guíen su vida y los manden y les digan qué hacer y les creen todo porque ellos representan a Dios. Ahí está el problema. Porque no tienen ningún negocio en ir a entrevistar. ¿Por qué tienen ellos la evidencia? Que es una evidencia legal que se tiene que llevar a la corte y que se tiene que hacer un proceso judicial para que este muchacho de 18 años, si realmente violó a la niña de 14 años, lo metan a la cárcel. ¿Por qué tienen que meterse en esa situación? Cuidado que ellos no se metieron, cuidado que los abogados lo metieron. O cuidado que los papás... No sabemos. O como dice usted, cuidado que los papás ya le llevaron el caso a los ancianos. Y ahí es como se metieron. No se deben de meter. Hay un 99% de posibilidad que eso pasó, porque es el paso normal. Cuando pasa algo así, los llevas con los elders o los cardenales o los obispos y tratas de corregirlo a través de la iglesia, protegiendo tu religión. Esos son los pasos normales. ¿Estoy de acuerdo? En ciertos casos, en casos leves sí. En casos serios, absolutamente no. Absolutamente no. Este es un caso muy dudoso. Yo necesito mucha más información. Ya te lo he dicho como 20 veces. Lo que me has presentado no es suficiente para yo determinar. Me duele mucho que la muchacha esté sufriendo porque cuidado que ella es la que está sufriendo, no los abogados que están empujando este caso, ni del chavo ni de ella. Cuidado que ella va a quedar traumatizada y eso me duele, que una niña quede afectada de esa manera porque se manejó de una manera inadecuada. Muy triste, muy por el lado emocional y el daño que le pueden hacer psicológico a la niña con este caso, me da mucha tristeza, mucha tristeza. Fíjese qué bueno que estamos de acuerdo en algo porque ya la violaron, de acuerdo a ella, Al menos que era statutory rape, y hay que averiguar eso porque tú no me aclaraste eso, el periódico no dejó saber eso. No dijo eso, el artículo no lo dice, pero el caso es que ya... asumiendo que está diciendo la verdad, ya la violaron y después ya estos... No, pero statutory rape es violación, pero es diferente. Es un paso más bajo que la violación completa. No importa, porque usted mismo dijo que no está preparada para tener sexo consensual. No está preparada. En mi opinión personal, pero te voy a decir una cosa. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Porque los niños hoy en día, yo te voy a decir una cosa, cuando yo tenía 14 años, yo no sabía lo que era un cuerpo de una muchacha. Yo era un niño, yo andaba montando bicicleta.
Hoy en día los chavalos tienen sexo oral, ¿tú no has visto los estudios que a los 9, 10 años de edad ya tienen sexo oral en la escuela? Digo, el mundo ha cambiado. Si tú me hablas a mí de mis tiempos, esto es horrible, horrible que una niña de 14 años. Estamos hablando del 2020. Este mundo yo a veces ni lo entiendo de la manera que ha cambiado. No son los valores con que me criaron a mí, pero yo tengo que entenderlos para poder vivir y entender lo que está pasando, especialmente que tengo niños jóvenes. ¿Por qué crees que tengo mi niña en escuela católica? Y una escuela católica que no usa sacerdotes como maestros. Todos son maestros casados, porque yo hice el estudio. Yo la llevé a una escuela donde todo, gracias a Dios, después del despelote de las cochinadas aquí en la diócesis, llegó el obispo y limpió todo. El obispo que se encargó, está muy, muy orgulloso de lo que ha hecho, limpió todo, sacó, metió preso, hizo de todo, y una de las cosas que hizo fue sacar a todas las monjas y todos los sacerdotes de las escuelas. Ustedes lárguense a las iglesias y hagan lo que quieran, pero ustedes no van a tener contacto con los niños. Y de ahora en adelante, los altar boys, Yeah. son adultos casados, señor, ya no son niños. Ya no son niños que van ahí con la velita ayudando al padre en la iglesia. No. Son señores casados, parte de la iglesia, con hijos que hacen el acto que hacían los niños en el pasado. La iglesia se está limpiando inmensamente. Todas las iglesias se tienen que proteger, limpiar y servir al público. Servir al público, que no lo hacen. Muchos de ellos están ahí para autoservirse, para sacar ventaja, no para darle lo que necesita el pueblo. Yo soy bien estricto cuando llega a los puntos de vista religiosos, pero en el caso falta información. ¿Y rest your case? ¿Ya terminó? I rest my case. Ya cuelgo los guantes. Ya cuelga los guantes. Tengo opiniones fuertes, ¿eh? Sí, oiga. Bueno, usted está escuchando. Ni chance me dio. Estoy todo. No, sí te di. Estoy todo golpeado, pero yo estoy de acuerdo con la niña. Yo estoy de acuerdo que se los lleve el diablo y que le paguen a la familia por esa tortura psicológica que le hicieron a la niña. Pero el chavo no le hizo la tortura, la iglesia le hizo la tortura. Es que esto no es acerca del chavo, esto es acerca de lo que hizo la iglesia. Exactamente, ahí está el problema. Ella debería estar persiguiéndolo a él por la violación. Por eso me digo que en todo caso esto va a ser statutory rape. Oiga, Juan Andrés, si no. lo acusó a él, quiere decir que ella no tenía un caso. Vamos a empezar. Le digo que nunca podíamos ser abogados. Usted y yo nunca. Entonces, ahora más hiede. Ahora sí verdaderamente esto hiede. Mire. Esto es dinero. Quieren sacarle dinero a la iglesia. Ahora sí estoy completamente convencido con lo que me acabas de mencionar. Si el muchacho no es parte de la acusación de este caso, que fue el que violó a la niña y ahora es un ataque contra la iglesia solamente, aquí es por dinero. Lástima que la niña se dañó. Estos son abogados chuecos que quieren sacar ventaja. Ojalá y no dañen a esa niña porque es lo que están haciendo. Están dañándola. Ya pasó por un mal rato y esta experiencia por dos malos ratos. Sí, imagínate. Ya pasó por dos y está pasando por un tercero y yo le voy a poner atención y cuando dé el fallo la Suprema Corte del Estado de Utah, yo le voy a decir qué pasó y a lo mejor de pronto hasta se va a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Porque no creo que lo escuchen. ¿No creo que lo escuche? No. Estamos hablando del derecho de la iglesia de hacer lo que... De libertad de expresión no lo van a escuchar. De que tiene la protección. La Corte Suprema nada más escucha casos contra la Constitución. Todos los otros casos civiles y todos son cortes menores. En la Corte Suprema nada más se dedica a la Constitución. Y ahí te voy a decir claramente
que no hay caso para la Corte Suprema porque ellos tenían todo el derecho de llamarlo pecado. Y tenían todo el derecho, sí, porque la muchacha les entregó la evidencia. Ellos tienen derecho de usar lo que se les entregó. El problema no es el pecado, el problema es que ellos la torturaron por 4 horas. Estaba la niña sola cuando le entregó ya ves, estaban los papás ahí escuchando también. Yo me imagino. Estaba el abogado, la niña, el papá y la mamá, los 4 sentados con los líderes de la iglesia, porque de la manera que lo estabas poniendo es que le encerraron en un cuarto los viejos y le empezaron a tocar el recording repetidamente a ella solita. Uh-huh. Cuidado que había 4 o 5 personas cuando pasó eso. Bueno, vamos a aprender más conforme pase el tiempo. Necesitamos averiguar. Manténme informado porque ya me tienes muy curioso a ver dónde va a quedar esto. De verdad. Usted está escuchando Radio Labio, provocativa e inteligente. Ahora sí nos agarramos del chongo. Lo bueno es que no tengo pelo para que me agarren el chongo. Yo soy Francisco Maldonado y usted está escuchando Radio Labio, provocativa e inteligente. Esto se llama Hablando a Calzón Quitado con señor Juan Andrés y ya regresamos.